Leer y escribir son actividades que implican la construcción de significados y que ocurren en contextos comunitarios y socioculturales. Cuando leemos realizamos procesos complejos de construcción de significados. Cuando redactamos un texto coherente con finalidades comunicativas y retóricas, nos involucramos en un proceso de construcción de significado. La alfabetización de ningún modo termina con el mero aprendizaje del código, sino que se prolonga hasta las formas más sofisticadas de hablar, leer, escribir, pensar de manera competente. La alfabetización genuina, llamada también alfabetización funcional, debe permitir desarrollar la competencia cognitiva y comunicativa de los educandos, en el más amplio sentido, hacerlos educados y educables, e incluso posibilitar el desarrollo social, cultural y político de la sociedad o comunidad cultural en la que se encuentra. La comprensión y la producción de textos deben considerarse como la forma de actividad que permite nuevos modos de pensamiento y de acceso a la cultura letrada. No se aprende a comprender o componer un discurso escrito por mera ejercitación y práctica, ni es algo que emerja de manera automática como producto de una maduración natural. Leer y escribir se entienden como actividades que se construyen conjuntamente con otros. Introducción. La escritura es una actividad imprescindible dentro de los currículos de los distintos niveles de educación formal. Sin embargo, en la enseñanza tradicional, las prácticas de redacción son artificiales. La composición de textos. Actividad estratégica y autorregulada. Se trabaja en forma reflexiva y creativa, sin una inmediata interacción con el lector. Toda producción siempre es dialógica y con puntos de vista alternativos y función epistémica. Se analiza desde dos dimensiones esenciales. La funcional sería qué, cómo, para quién, para qué y por qué decirlo, y la estructural constituye sus procesos de planificación, textualización y revisión. Diferencias entre buenos y malos escritores. Planificación. Los expertos reflexionan sobre qué y cómo lo quieren decir. Los novatos se centran en lo que tienen que decir. Textualización. Los novatos escriben composiciones cortas y de forma inmediata. Se basan en la subjetividad. En contraposición, los expertos van concretizando un plan elaborado. Revisión. Los expertos la conciben como una actividad que involucra al texto como una totalidad. Los novatos perciben esta tarea como un simple arreglo cosmético. Dos modelos explicativos son el modelo de decir el conocimiento, se escribe lo que se sabe, y el modelo de transformar el conocimiento, consiste en saber decir lo que se conoce. Problemas que se encuentran comúnmente durante el proceso de composición. Planificación. Falta de consideración de los factores que se insertará para una buena calidad del texto. Textualización. Problemas de tipo de normatividad lingüística, organizativo, textual y temático. Revisión. Problemas como representación inadecuada e incompleta del texto, mala aplicación de la secuencia cíclica y falta de habilidad para la detección y corrección de problemas complejos de redacción. El mejoramiento de las habilidades y procesos de la composición escrita. Es necesario proveer un entorno propicio para la adquisición de las estrategias de composición con un contexto interactivo. Recomendaciones para la enseñanza de la composición escrita. Planificar el entrenamiento con base en una propuesta metodológica que enseñe las estrategias y procesos de composición, relacionándolo con el conocimiento metacognitivo y autorregulado. Es importante un cambio en la actitud del profesor, que le obligue a dejar el papel de juez calificador para centrarse más en la retroalimentación y apoyo. ¿Qué es evaluar? Actividad que debe realizarse tomando en cuenta el aprendizaje del alumno y las actividades de enseñanza que realiza el docente y su relación con dichos aprendizajes. Dos funciones que lleva de la mano la evaluación son la función pedagógica, donde se evalúa para obtener información sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje y para poder hacer mejoras en estas, y la función social, que hace referencia a la selección, la promoción, acreditación, certificación e información a otros, características de una evaluación constructivista. Se da un aprendizaje por asociación, es decir, se memoriza sin hacer reflexión del aprendizaje, se deja de lado el aprendizaje y se enfoca en los resultados. Se hace una evaluación de aprendizaje cuantitativa, sumativa y unidireccional. Genera en los alumnos desmotivación, ansiedad y falta de creatividad, así como de originalidad y razonamiento propio. Poner énfasis en evaluación de procesos de aprendizaje.
La conducta que demuestra algún aprendizaje gracias a las metas motivacionales, estrategias cognitivas, metacognitivas y capacidades generales del alumno se respalda por todo proceso de actividad constructiva donde después al alumno le da un valor funcional a ese aprendizaje, tomando en cuenta el proceso de dinamismo y la importancia del impacto del aula en el aprendizaje. La asunción progresiva del control y responsabilidad lograda por el alumno. El grado de control y responsabilidad que los alumnos adquieren durante el proceso de enseñanza puede considerarse como un indicador para evaluar el aprendizaje. Este proceso inicia cuando el control de la tarea es presentada por el profesor y la finaliza el alumno. Por ello es necesario realizar una evaluación continua para ver las necesidades y orientar a los alumnos. Evaluar aprendizajes contextualizados. Cada dominio tiene sus propias actividades de aplicación, por lo que deberá identificarse aquellas tareas auténticas en cada uno al momento de contextualizarse. La autoevaluación del alumno. Una meta esperada es que el alumno sea capaz de autorregularse y hacer conciencia de las facultades de autoevaluarse, coevaluarse y hacer evaluación mutua. Evaluación diferencial de los contenidos de aprendizaje. Dado a que las aportaciones curriculares que se proveen en el contexto pueden ser de distinta naturaleza, la evaluación de los procesos requiere una técnica diferenciada. Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación informal se pueden llevar a cabo por una observación de actividades realizadas por los alumnos o mediante una exploración con preguntas realizadas durante la clase. Las técnicas semiformales utilizan instrumentos como trabajos y ejercicios realizados en clase, tareas y trabajos realizados fuera de clase y evaluación de portafolios. Las técnicas formales se basan principalmente en pruebas o exámenes, mapas conceptuales y evaluación del desempeño. Tipos de evaluación. Existen diversas propuestas de clasificación de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y enseguida haremos una breve descripción de cada una. La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza previamente al desarrollo en un proceso educativo, también denominado como la evaluación predictiva. Se divide en prognosis y diagnosis. Luego también tenemos la evaluación formativa, que su final es estrictamente pedagógica, que es regular el proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptar y ajustar las condiciones pedagógicas en servicio de aprendizaje para los alumnos. Después tiene distintas modalidades de educación formativa, que es la regulación interactiva, regulación retroactiva, regulación proactiva, y se pueden realizar 3 tipos de evaluaciones alternativas, que es la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación mutua. Por último tenemos la evaluación sumativa, que ha sido considerada como la evaluación final, que es aquella que se realiza al término de un proceso institucional. Su principal función consiste en verificar el grado de las intenciones educativas que han sido alcanzadas. Por último, se busca evaluar los contenidos desde el marco constructivista de 3 contenidos curriculares: declarativos, procedimentales y actitudinales. Sobre los contenidos declarativos, el aprendizaje factual debe atender a la reproducción de la información, evaluar todo o nada y ser de tipo cuantitativo. Por otro lado, el conocimiento conceptual exige uso de estrategias más complejas como reconocer significados y trabajar con ejemplos, a través de una aproximación cualitativa como resúmenes y mapas conceptuales. Los contenidos procedimentales se deben evaluar la significatividad de aprendizaje. Además, se debe contemplar la adquisición de la información sobre el procedimiento, es decir, el conocimiento, el uso y el grado de comprensión de los pasos del procedimiento, siempre centrándose en el aprendizaje significativo. Algunas estrategias son la evaluación indirecta por observación y análisis de los productos. Para el aprendizaje actitudinal debe existir coherencia entre palabras y acciones de los alumnos a través de escalas de actitudes y valores, registros anecdóticos y entrevistas. Sin la evaluación no sería posible la comprensión y realización de mejoras en el proceso instruccional.